A ver, buenas tardes nuevamente, les agradezco por estar aquí conmigo. Y vamos a hablar sobre epilepsia en niños. La epilepsia es frecuente también en los niños, es la primera causa de consulta. Y después viene la cefalea, luego otros, ¿no? La epilepsia viene de epileia, que significa sorpresa. En la antigüedad era un concepto, tenía un concepto mágico, dice que era un ataque de los dioses o demonios, era un ser sucio, desgraciado el que tenía epilepsia, ¿no? Hipócrates ya antes de Cristo todavía dice que es por flema eh, cerebral. Paracelso dice que es no, que es una que combate la muerte y lo asocia con la invasión de pájaros negros, ¿no? Jackson en 1873 define la epilepsia como una descarga cerebral. Y en 1912 aparece la fenitoína para tratamiento y en 1929 ya aparece el electroencefalograma, ¿no? Y en 1985 la ILAE, la Organización de Lucha contra la Epilepsia, propone la clasificación clínica, ¿no? Y todas estas cosas están relacionadas pues con la epilepsia. Y hay epilépticos famosos, Van Gogh, Julio César, Da Vinci, Bonaparte, Hércules, Nobel, varios, ¿no? Ahí tenemos Van Gogh, era un pintor holandés, ¿no? Sufrió mucho, pero tuvo epilepsia. Hércules también, aquí lo está con la hiedra de 7 cabezas. Él tuvo que cortar todas las cabezas para que no renaciera ninguna, porque cortaba una y aparecía la otra y vuelta a la otra reaparecía así, ¿no? De tal manera que nunca podía, hasta que tuvo que cortar todos. Julio César, ¿no? También emperador romano. Napoleón Bonaparte tuvo hidrocefalia. Mira, este es Alfred Nobel, Lenin, Molière, Sócrates, gente de mucha valía ha tenido epilepsia y no quiere decir que se arruine, se acabe la vida con eso, sino es una molestia que les, les permite vivir. Y ahora hay medicamentos encima, ¿no? Y nosotros hicimos un trabajo que les voy a exponer en algunas partes en el Hospital Belén, con 80 niños, y establecimos los factores de riesgo de la epilepsia. Entonces aquí encontramos que en menores de 2 años, por ejemplo, eran 35%, de 2 a 5, 26%, y de 6 a 11, 32%, y de 12 a 6%, o sea, está distribuido la aparición de la epilepsia. Tal vez es más frecuente en los 2 primeros años, ¿no? El sexo masculino, igual que el femenino, no hay diferencia significativa tampoco. Los que venían de Trujillo y alrededores y la lejanía tampoco hay diferencia, o sea, no hay lugar predominante de la epilepsia en cuanto. Y acá los antecedentes de riesgo, antecedentes prenatales, natales, postnatales, retraso psicomotor y la epilepsia en la familia. Y acá encontramos que los antecedentes prenatales, como la amenaza de aborto, infecciones, toxemia, abortivos, pueden en conjunto ser factor de riesgo, pero en conjunto, ¿no? Tal vez se necesita hacer estudios más grandes para determinar que por ejemplo, la toxemia del embarazo sea una causa de epilepsia. No se ha podido demostrar en este estudio que eso fuera, ¿no? Por ejemplo, el valor P no es significativo.
Igualmente la anoxia, la sepsis, la prematuridad. Nosotros tenemos bastantes niños con esto, pero no se puede decir que un paciente que se asfixia o nace prematuro sea epiléptico, ¿no? Necesitamos tal vez poblaciones grandes para decidir que sí es. Pero de todas maneras tenemos esos niños que sufren, que sí pueden tener la epilepsia. En cuanto a las infecciones del sistema nervioso central, los traumatismos, las conmociones febriles, también no encontramos un sustento con esa cantidad de pacientes que estudiamos, ¿no? Pero sí encontramos que el retraso psicomotor sí era estadísticamente significativo. Y la epilepsia en la familia igual, ¿no? Miren ustedes, un 27% de niños que convulsionan, su familia tiene convulsiones también, tienen epilepsias. No son del mismo tipo, pero tienen. De tal manera que los familiares que tienen epilepsia, hay que estar preguntándoles quién de su familia convulsiona. Entonces, si convulsiona, ya probablemente este niño también tiene epilepsia. El retraso psicomotor, lógicamente, retraso psicomotor tiene un trastorno subyacente, que es una lesión cerebral, ¿no? Una lesión cerebral ahí, y eso sí es también valedero, significativamente positivo. Bueno, la patogénesis refiere que hay una zona lesionada y que las células que están alrededor de la lesión son las que están dañadas y pueden ser focos para transmitir los impulsos anormales que a través de los factores sensoriales despolarizan prolongadamente las células con aumento del sodio intracelular y depresión del potasio, y se producen las descargas hipersincrónicas, ¿no? Otra vez, la clasificación. Entonces, una epilepsia pues es una descarga de las neuronas del cerebro que ocurre sin presencia de infecciones o insultos al sistema nervioso. Entonces, la epilepsia significa crisis convulsivas o más. Se diagnostica epilepsia en situaciones en días diferentes, pues, ¿no? A veces puede haber una convulsión o más convulsiones, 3, 4, 5 convulsiones en un día. Para fines prácticos eso no se considera como una. Y muchas veces una convulsión epiléptica es única, ¿no? En ese día. Cuando hay varias convulsiones ese día, tal vez no sea una epilepsia, sino una encefalitis, algún trastorno que no es epilepsia, ¿no? Hay que tener cuidado de eso. ¿Por qué? Porque el tratamiento de la epilepsia pues dura 3 años, 5 años o más, ¿no? Entonces miren ustedes la clasificación de la epilepsia. Hay una clasificación clínica, una clasificación etiológica y una clasificación según el electroencefalograma. Yo les dije que era importante en la vida tener un modelo, una clasificación. En este caso la epilepsia clínica son generalizadas y focalizadas. Las generalizadas, que se mueve todo el cuerpo, son tónicas, clónicas, tónicas, clónicas, atónicas, ausencia, síndrome de West, síndrome de Lennox, hasta pues este tipo sí es importante conocerlo porque nos va a permitir tratarlo también, ¿no? Y las parciales, cuando solo se mueve un segmento o la mitad del cuerpo o un miembro, la cabeza se puede desviar hacia el otro lado, ¿no? Hacia un lado, se llaman crisis versivas y son simples, parcial simple, parcial compleja, cuando pierde la conciencia o secundariamente generalizado. Y hay un tipo no clasificado cuando no se hace bien la historia.
Entonces, generalizadas y focalizadas. En este tipo de clasificación hay un sinnúmero de aportes a la bibliografía, nadie se pone de acuerdo, nadie se está de acuerdo, pero es bueno tener una clasificación y esto es lo que más nos puede ayudar, generalizadas y focalizadas. Esto nos va a permitir tratarlo. La clasificación etiológica, idiopáticas, criptogénicas y sintomáticas. Esto depende también de la tecnología. Sintomática significa que hay una lesión y por eso convulsiona. Idiopática, que no hay lesión, no se sabe la causa, generalmente puede ser genética, hereditaria. Y criptogénica quiere decir que el paciente convulsiona, sigue convulsionando, no se encuentra la causa con la tecnología que tenemos, pero hay deterioro del paciente, o sea, va hacia el retardo mental, va a producir de repente una encefalopatía convulsivante. Entonces, por eso se diferencian. Idiopáticas son benignas, mejoran, responden al tratamiento anticonvulsivante con eficacia. Las sintomáticas, dependiendo de la lesión que tenga, ¿cierto? Y según el electroencefalograma también generalizadas y parciales. A veces nos ayuda un tanto el electroencefalograma, ¿no? Las generalizadas son más frecuentes, dependiendo de cómo se estudie, ¿no? Ese tiempo que nosotros hicimos era más frecuente, hasta el 66% con 33% de parciales, ¿no? Entonces, tónico-clónicas son las más comunes, tónicas, atónicas, crónicas, ausencias, síndrome de West, síndrome de Lennox, van en menor. Y las epilepsias parciales, frontales, temporales, parietales o occipitales. A mí me gusta más esta clasificación que simple, que compleja o secundariamente generalizada. ¿Por qué? Porque cuando localizamos síntomas frontales, entonces estamos hablando de crisis versivas y una localización frontal, ¿no? Temporales también, hay alucinaciones, hay el déjà vu o el jamais vu, ¿no? Hay crisis olfativas también, ¿no? Decía una niña, mira, yo lo veo, su cabeza del señor la veo chiquitita, del tamaño de un alfiler, ¿no? Era una crisis temporal. Las parietales también, ahí está el homúnculo sensitivo, está se caracteriza porque hay parestesias, hay algún tipo de dolor, de molestias, ¿no? Tipo de dolor. Y el occipital se ve alucinaciones visuales. Una niña decía, veo un arco iris, ¿qué color? Rojo, azul, amarillo, algo más. Veía ahí que tenía un granuloma occipital, de tal manera que a mí más me agradan este tipo de clasificación y lo puedo localizar, la lesión. Las idiopáticas fueron más frecuentes, un 46%, que las criptogénicas y que las sintomáticas, ¿no? Sin embargo, esto depende de la tecnología. Si yo tengo una resonancia magnética, va a ir a su favor de sintomáticas, ¿no? Pero si no cuento con esto, tomografía, algo, tal vez no puedo decir, convulsiona, y digo, bueno, pues será pues una idiopática, lo primero que pienso en eso, ¿no? Pero de repente aparece un cisticerco, alguna lesión por acá, ¿no? Entonces depende de la tecnología que estemos empleando y que lo empleemos también, ¿no? Acá el diagnóstico depende pues de la clínica generalizada, y ya les había dicho la etiología y el electroencefalograma. Las crisis generalizadas se inicia, puede ser en el sueño, hay tónicas, clónicas, hay ausencias, espasmos, hay pérdida de la conciencia,
Hay síntomas autonómicos, palidez, cianosis, taquicardia, broncorrea, supresión ocular, somnolencia. Miren ustedes, es importante a veces para reconocer el dolor cuando es una convulsión. Es importante tener presente los signos vegetativos. El niño se pone pálido, morado, ¿no? O rojo se pone y bastante se alorrea, porque a veces no se puede reconocer una convulsión, es rapidita, muy fugaz, pero con esas manifestaciones nos ayudamos. Y hay taquicardia, ¿no? Taquicardia, broncorrea, o sea, el corazón se palpita más rápido y tiene un ratito de palidez o se pone cianóticos, ¿no? Y de repente ya está bien, pero está haciendo crisis, ¿no? Entonces, las crisis generalizadas. En las crisis de ausencia, son de escolares, son 5 años comienzan hasta los 14, 15. Esos niños por ratitos se pierden. La maestra dice, está ido, se va. Le pregunto y no me contesta, dice, ¿no? Entonces, porque se va, y el niño a veces no manifiesta mucho, solo que tiene una mirada fija, una mirada perdida, a veces se mueve los labios y de repente ya está otra vez en contacto, ¿no? ¿Y qué has tenido? No he tenido nada, dice, ¿no? Entonces las ausencias. Los espasmos infantiles son flexiones de la cabeza y elevación un poquitito de los brazos. Y estos espasmos infantiles se conocen como síndrome de West, síndrome de Lennox. Estos espasmos hay que diagnosticarlo, porque hay tratamiento, le tratamos con ACTH. Yo tengo una serie de 50 pacientes tratados con ACTH y se han mejorado los pacientes. Es importante ya que no tengan las crisis para que mejoren su desarrollo psicomotor, porque se retrasa el desarrollo psicomotor. Aparecen los espasmos, aparece el retraso psicomotor y el electroencefalograma aparece pues el espasmo supresión, ¿no? Bien, las generalizadas y las crisis parciales. Toda crisis parcial hay que buscarle su etiología, porque puede haber una lesión que podemos tratarlo, atenderlo al paciente, ayudarle, ¿no? Un cisticerco, un tuberculoma, ¿no? Puede estar localizado en un sitio, ¿no? Quistes, lo que sea, ¿no? Podemos ayudar al paciente. Hay auras también, ¿no? Hay lateralización de la cabeza, automatismos, alucinaciones, etcétera, ¿no? Entonces, en las crisis parciales siempre hay localización en un lado del cuerpo. Puede ser un brazo, puede ser torsión de la cabeza, desviación de la cabeza a un lado, se llama crisis versivas, ¿no? O puede que comience con un grito, entonces está más avisándonos que la crisis comenzó en el temporal, ¿no es cierto? Porque ahí está el área de Broca, el área de Wernicke, por ahí están, ¿no? Entonces se estimula, produce el lenguaje. Bien. También se validó el electroencefalograma, miren ustedes, la sensibilidad y especificidad, sensibilidad del 58.7% y especificidad 96%. Esto quiere decir que de 100 niños que convulsionan, que tienen epilepsia, el 58 nomás es positivo, hay 40% que son negativos. Si le aumentamos dos veces más, 2 electros más, tal vez llegue a 75, 80%. Entonces, esto no es totalitario, un electro no nos dice que, a pesar de que convulsiona, ya se puede salir ahí. Sin embargo, cuando el electroencefalograma aparece negativo y el paciente tiene la epilepsia, ese paciente
reacciona mejor, es más favorable su evolución que la persistencia de un electro anormal, ¿no? También es importante saber, ¿no? Entonces no se olviden ustedes que el electro nos da un 58-60% de positividad, 40% no pasa, no se nota y tiene epilepsia. Pero si es positivo nos ayuda grandemente, ¿no? Neuroimágenes y epilepsia. Entonces, aquí es para demostrar que las neuroimágenes no son, tampoco no nos pueden ayudar totalmente, ¿no? Por ejemplo, el electroencefalograma está acá y la imagen. Aquí hablamos de las generalizadas el 58% y de las imágenes solamente el 38% son positivas, pero ya es un 38% también, ¿no? O sea, de 100 pacientes, 38 tienen lesiones cerebrales. Y lo mismo en las parciales es un poco más. Las imágenes, el 52% son positivas. Yo les había dicho que si tienen ustedes una epilepsia parcial, busquen la etiología. Puede haber alguna lesión que puedan ayudarle a su paciente. Acá para ver la localización en las neuroimágenes, son convulsiones frontales, temporales, occipitales. Lo que pasa es que el niño puede convulsionar porque tiene una lesión en otro sitio, puede ser un lugar occipital, por ejemplo, un parietal, y le está convulsionando. El área motora está en la región frontal, y yo diría, si se mueve las extremidades, entonces la lesión está en la frente, en el área frontal, pero no es así, puede estar en otro sitio. Es como el terremoto, el epicentro está lejos. Cuando llega a la ciudad se caen las casas de la orilla, ¿no? O remueve la ciudad, pero el epicentro no está aquí. Así es la epilepsia también. En otro sitio comenzó o hay la lesión y va a manifestarse en la frente. Igual son para todos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un niño 10 años ya tiene, ¿no? A las 16 horas tuvo convulsiones tónico-clónicas por 15 minutos en mi cuerpo derecho y se ha repetido hasta los 7 años. Se curó con fenitoína. En la tomografía tenemos un huequito aquí, ve. Entonces, este niño miren ustedes su electroencefalograma, estas ondas, las ondas como sables, casi son las ondas de las convulsiones, no son muchas. Y tenía esta lesión, ¿no? Pero este niñito comenzó a convulsionar a las 16 horas y tuvo un infarto cerebral. Pasó desapercibido. No teníamos ese tiempo, seguramente no se tenía la tecnología, ¿no? No se tomó, pero después ya se ha tomado, cuando tenía 10 años y se encontró esto. Y se tomó también su electroencefalograma y vemos cómo el electroencefalograma nos da una evidencia de que aquí está produciéndose la convulsión a nivel parietal, ¿ve? Parietal derecho. Hay una asociación, un correlato de la lesión ahí en eso. De acá, son la imagen de crisis de ausencia. Aquí hay divisiones de un segundo, ¿ya? Cada segundo. Entonces, en un segundo aparecen 3 ondas punta. Esas son las crisis de ausencia. Lo clásico, 3 ondas punta. Esos niños que están en la escuela dicen que se pierde, dice su maestra,
que por ratito se pone palidito y no se desconecta del medio y no hace caso a nadie. Entonces es probable que tenga crisis de ausencia. Y en el electroencefalograma aparece 3 puntaondas por segundo. Imagínense ustedes, esto es diagnóstico. El electroencefalograma en este caso nos ayuda grandemente porque nos dice, esta es crisis de epilepsia y le damos tratamiento. El ácido valproico es el mejor anticonvulsivante para esto. Le damos 2 o 3 años y el paciente se sana. Aquí se puede ver una descarga eléctrica, aquí otra y acá otra. Esto se llama el espasmo supresión. Espasmo supresión. Entonces, disminuye la intensidad de los movimientos de las células, de las neuronas. Esto se presenta en el síndrome de West. El síndrome de West se caracteriza por los espasmos infantiles, que si algunos niños cuando no tienen lesión orgánica, la evolución es buena, se curan. Cuando hay lesión orgánica es un poco difícil, pero si se curan, imagínense ustedes esos niños que como tienen 10, 20, 30, 100, 200, 300, hasta 700 cabeceos en un día, 700 espasmos. Esto es muy grave, ¿no? Sufre mucho, el niño se asusta, llora, grita, esa familia se desespera y no saben qué hacer. Entonces, el síndrome de West se caracteriza por los espasmos infantiles, su electroencefalograma con espasmo supresión y aparece el retardo mental, también le acompaña a estos niños. Pero si se diagnostica temprano, de 3 a 6 meses aparece. Esos niños pueden responder a la ACTH, ¿no? La ACTH es una hormona que no hay acá, desgraciadamente no tenemos en Perú, pero de alguna forma cuando el paciente se interesa lo consigue. De España nos han estado trayendo bastantes. Y esto lo tratamos, ¿no? Es tratable. Acá miren ustedes, esta es una niña que convulsionó también, y acá hay una mancha. Esto es un tuberculoma. Tiene una crisis parcial. Bruscamente tuvo dolor de cabeza, perdió la conciencia, levoversión cefálica, o sea, su cabeza la desvió a la izquierda. Movimientos tónicos, parecia de TOD, repite varias crisis, su familia tenía tuberculosis. Y encontramos, por mucha suerte, con esta lesión, y lógico que como está cerca ya del espacio subaracnoideo, podría haber tenido una meningitis y podría haberse muerto esta niña, ¿no? Y miren ustedes cómo es pasa el tiempo. Yo le he encontrado a esta señorita después de unos 18 años o 15 años, trabajando en el banco de crédito. Ella es profesional. Le dimos tratamiento acá y se sanó la niña, ¿no? Es una tuberculosis, miren ustedes. Estas lesiones son importantes, también que aparece su trazado difuso, algunas alteraciones, no muchas, pero en la tomografía se ve amartomas y se ve calcificaciones, ¿ve? ¿Qué significa esto? Que hay tejido extraño ahí, dentro del cerebro, así tipo lunares, ¿no? Amartomas. Estas le causan convulsiones y siguen convulsionando. Usamos vigabatrina, pero algunos mejoran un poco, pero se deterioran, ¿no? No es muy difícil de controlar porque tiene muchas lesiones dentro del parénquima cerebral, de un tejido que es benigno, no es un cáncer, pero como son muchos, le causa la irritación y las convulsiones. Y lo mismo las calcificaciones que tiene ahí, ¿no? Se llama esclerosis tuberosa. Algunas están relacionadas con la piel, aquí no ha salido. Bien, el tratamiento. El tratamiento de evitar crisis, reducir frecuencias, intensidad y
y evitar también los efectos colaterales del tratamiento, ¿no? Los fármacos, hay, hay medicamentos básicos, son cuatro son los medicamentos de base, ¿ya? El fenobarbital, la fenitoína, carbamazepina y ácido valproico. Esos medicamentos son los mayores, son los que lo usamos con mucha frecuencia y nos controlan el 90% de convulsiones. Entonces, si hay un medicamento nuevo, el paciente se adapta rapidito, se acostumbra al medicamento y hay que ir subiendo la dosis hasta que no le hace nada. Entonces, con estos medicamentos, un medicamento es mejor que dos. Monoterapia se recomienda. Y su mecanismo de acción, por ejemplo, acá el fenobarbital estimula el GABA, dice, y se utiliza en tónico crónicas, en estatus, en recién nacidos también. El GABA es un neurotransmisor que este medicamento inhibe la desintegración del GABA, por eso lo aumenta, ¿no? La fenitoína inhibe los canales de sodio, se utiliza en tónico crónicos generalizados y parciales. La carbamazepina se utiliza en crisis parciales, inhibe el sodio también. Y el ácido valproico, si es más de mayor espectro, inhibe los canales de sodio, también estimula el GABA, los canales de la corriente de calcio también, ¿no? En generalizadas ausencias focales también se utiliza el ácido valproico, de tal manera que estos medicamentos nos van a servir para tratar las convulsiones. Por eso les decía, es importante tener una clasificación en generalizadas y parciales, ¿cierto? Y para las parciales le damos carbamazepina y para las generalizadas ácido valproico, fenitoína o fenobarbital, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar en el tratamiento. El fenobarbital de 15 a 25 miligramos la primera dosis, luego 3 a 5 miligramos kilo día, 2 veces al día. La fenitoína 15 a 25 la primera dosis y después de 5 a 10, 2 veces al día. La carbamazepina de 8 a 10 miligramos kilo día y hasta 30 miligramos se le puede dar, ¿no? Por kilo por día. El ácido valproico de 15 miligramos y de 20 a 60 miligramos kilo día repartidos en dos dosis, ¿no? Entonces, el fenobarbital con la fenitoína lo utilizamos bastante en el hospital, porque tenemos endovenosos y controlan el 99% de crisis. Esos dos medicamentos nos ayudan bastante en el hospital, a todititos les damos eso y se mejoran. Pocos pacientes recurrimos a la anestesia general, ¿no? También otros medicamentos, el clonazepam, utilizamos el diazepam, ¿no? El topiramato, es nuevo. Nuevos medicamentos, la motrigina, vigabatrina, topiramato, carbamazepina. Esto le damos pues casi le damos mezcladito con un convulsivante mayor. Entonces los mecanismos de acción son parecidos a los que hemos dicho. El pronóstico. Y la remisión, 60% curan sin tratamiento, 30% se controlan y 10% son refractarios. Miren ustedes, nosotros tenemos la esperanza de que un niño que convulsiona, 60% de estos van a curarse, ¿no? Se van a curar. Y 30% le vamos a dar su medicina y también van a estar sin crisis. Pero dejan de tomar, vuelta les cogen, ¿no? Y un 10%, ojo, no se mejora con nada. Van a seguir convulsionando siempre. Le damos uno u otro medicamento, se van a cualquier lugar de la tierra y siguen ustedes con esto. Pueden ser encefalopatías mitocondriales, defectos intrínsecos de la célula, ¿no? Que nos puede causar las convulsiones, la epilepsia, ¿no?
El retiro de una droga antiepiléptica puede reactivar la convulsión en un 30%. Generalmente retiramos las medicaciones a los 3 años a 5 años después de después de que no ha tenido ninguna crisis en ese tiempo, le retiramos la medicación. Entonces, tenemos que ser prudentes porque las recidivas son altas, pues, ¿no? El 35% a los 2 años están controlados, a los 5 años el 20% y a los 10 años el 10%. Miren ustedes, no es tan prometedor tampoco. Mal pronóstico tiene cuando son de varios tipos de crisis, cuando son tónico-clonales generalizadas, uso más de una droga anticonvulsivante, retardo en la remisión de los síntomas. Bueno, electroencefalograma normal al alta, eso les había dicho que si el electro está normal inclusive es favorable, ¿no? El buen pronóstico, periodo largo sin crisis, crisis parciales simples, las crisis en recién nacidos, el electroencefalograma inespecífico también, ¿no? Bueno, aquí he terminado con esta exposición. Quisiera, si ustedes tienen alguna pregunta, podemos absolver.